Me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, Dr. Gustavo Salle. Que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulé. Buen día, amigos. Hoy comenzaré esta audición con una frase bastante petulante, inmodesta, pero no tengo más remedio que proferirla, por lo que en el desarrollo de la misma ustedes comprenderán, y es esa reiterada frase de que el tiempo y los hechos nos dan la razón. Desde hace mucho tiempo venimos luchando y tratando de explicar y fundamentalmente desenmascarar el proceso que nosotros le llamamos golpe de estado técnico, y digo nosotros porque en esta lucha nos acompaña el enjundioso fiscal ahora de menores, el doctor Enrique Viana, de desenmascarar el proceso de avasallamiento del Poder Judicial, y que por constituir entonces prácticamente la supresión o cuando menos la enorme limitación de uno de los poderes del Estado, nos permite hablar de golpe de estado técnico. Es un golpe paulatino que se va dando en un proceso lento a través de una ingeniería de carácter legislativa, también con elementos de carácter pragmáticos, es decir, por imposiciones fácticas no siempre respaldadas por la correspondiente modificación legislativa previa. ¿Y por qué digo que el tiempo y los hechos nos dan la razón? Porque, tal cual lo anunciamos en nuestra cuenta de Twitter, hoy nos proponíamos analizar las declaraciones del presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, es decir, esa gremial de los jueces uruguayos, presidida por el ministro del Tribunal de Apelaciones, el doctor Alberto Reyes, que fue entrevistado por el diario El País. Y ustedes verán, con la ayuda de nuestro análisis, cómo ahora la Asociación de Magistrados se da cuenta de la maniobra, se da cuenta de la metodología y se da cuenta de la teleología, es decir, de la finalidad que hay detrás de toda esta operación de avasallamiento del poder de los jueces para transferirlo no a los fiscales, sino a un fiscal en particular, el fiscal general de la Nación, porque ese fiscal general de la Nación, con poderes de directiva sobre todos los fiscales, será quien concentre en forma personal nada más y nada menos que el poder de determinar qué se juzga y qué no se juzga en el país. El periodista del diario El País le pregunta al doctor Reyes: ¿a qué razón le atribuye los cuestionamientos a los magistrados desde el gobierno y de legisladores oficialistas? Y contesta el magistrado: en los últimos días los jueces hemos tenido críticas curiosas. Desde un lado, por no aplicar medidas alternativas a la prisión, y por otro lado, por ser demasiado generosos con las libertades provisionales. Son críticas excluyentes y contradictorias, y también puedo decir, sin que nadie lo pueda interpretar peyorativo, cuestionamientos falaces. Yo recuerdo perfectamente el programa
especial del informativo de Canal 12 que dirige Aldo Silva, que lo acompañaba Alfonso Lessa y también Antonio Ladra, sobre el tema de la inseguridad. Y allí estaban también como entrevistados el fiscal Gustavo Subía, estaba el ministro de la Corte Jorge Chediak, y después vinieron tres políticos, el senador Bordaberry, el senador Heber y el senador Otey. En realidad, amigos, fue una preparación mediática para efectivamente buscar como chivo expiatorio del problema de la inseguridad que vive el país al Poder Judicial, concretamente a los jueces. Y todos los que estaban allí operaron con la misma finalidad, incluso el ministro de la Corte, Jorge Chediak. Claro, esto necesita una explicación y un análisis profundo para desentrañar los distintos vectores de poder, los distintos grupos de poder involucrados en este golpe de Estado técnico que se está dando en el país por parte del fraude amplio. Tenemos dos factores bien diferenciables como causantes, como generadores de esta operación antirrepublicana. Por un lado, los factores exógenos, externos, concretamente el Departamento de Estado de Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos quiere la estandarización de las normas a nivel de su patio trasero, es decir, de América Latina. Digo patio trasero porque es la conceptuación que en el año 1982 profirió Jeane Kirkpatrick en la ONU en oportunidad de la reunión por la guerra de las Malvinas, la invasión de la dictadura militar a las Malvinas, y porque hace pocos días lo repitió John Kerry, refiriéndose a las relaciones de Estados Unidos con América Latina y particularmente al factor distorsivo que de la doctrina Monroe de 1823 significa el gobierno de Venezuela. Es decir, es muy claro que Estados Unidos nos considera su patio trasero, su trasero, en una palabra. Muy bien. En función de que somos el trasero de Estados Unidos, todos los países latinoamericanos quieren la estandarización del derecho. Quiere que el derecho procesal penal colombiano, chileno, argentino, brasileño, uruguayo, peruano, sea exactamente lo mismo. Por supuesto que la matriz es una matriz anglosajona, yankee, ¿verdad? Con los, con las adecuaciones para cada uno de los países conforme, obviamente, a la idiosincrasia y situaciones muy específicas. Pero la matriz, vuelvo a repetir, es exactamente la misma para todos, al punto que los agentes que vienen a dar clase y a instruir a nuestros fiscales son agentes americanos, son agentes mexicanos, son agentes colombianos, son agentes peruanos. ¿Qué se gana con ello? Bueno, se gana precisamente un modelo de justicia cuyo eje fundamental, y esta frase se la hemos escuchado al propio fiscal general inconstitucional Jorge Díaz, facilitador de esta yanquización del proceso, el autor colombiano López Molina lo llama McDonaldización en un trabajo en una revista de derecho penal colombiano. McDonaldización. Y a mí me gusta el término McDonaldización porque les explico que en la ingeniería jurídica, legislativa jurídica, para esta estandarización colonialista del derecho procesal uruguayo, se sancionaron dos leyes que están íntimamente vinculadas de forma finalística, teleológica, que son la ley del nuevo Código del Proceso Penal, la 19.293,
y la ley que crea la Fiscalía General de la Nación, la ley 19.334. Ambas leyes claramente, salvajemente, ostensiblemente, impúdicamente, obscenamente inconstitucionales. Nosotros tenemos atacada la ley 19.334 y tenemos que en estos días efectuar dos acciones fundamentales. Una ya está incoada, que es la acción de nulidad de lo actuado por la Suprema Corte de Justicia, y la segunda acción que interpondremos hoy es la recusación de la Suprema Corte de Justicia por los argumentos que a lo largo de la audición ustedes tomarán cuenta. Pero lo cierto es que, digamos, conectando las declaraciones del ministro Reyes, es evidente que hay un interés en degradar, en desprestigiar, en endilgarle a los jueces, al Poder Judicial, la causa de la inseguridad. Y en ese panel, ¿verdad?, del informe especial de Telemundo, se armó todo como para que efectivamente quienes aparecieran ostensiblemente ante la opinión pública como los responsables fueran los jueces. Porque es la campaña psicológica de preparación del golpe de Estado. Es la campaña de psicología de las masas, al mejor estilo goebbeliano, del Tercer Reich, nazi-fascista, de preparar a las masas buscando al responsable de todos los males para, bueno, ir a la solución final. Eso fue lo que hizo el nazismo con los judíos. Eran los responsables de todos los males económicos que había padecido Alemania, ¿verdad? Y por lo tanto, la eliminación de los judíos traería como consecuencia la superación de Alemania. Y allí se llegó a esa solución final. Y en ese programa de Telemundo, con los facilitadores fraudeamplistas masones, todos juntos allí, buscaron al chivo expiatorio y buscaron la solución final. ¿Y la solución final cuál es? ¿Cuál es la solución final? Es vaciar de poder al Poder Judicial, quitarle poder a los jueces, porque son los responsables de la inseguridad, porque liberan mal a los delincuentes, y transferirlo, todo ese poder, a un nuevo órgano con una matriz, como vuelvo a repetirle, digamos, caracterizada con la aureola propagandística de la eficiencia del pragmatismo yanqui, y que es la Fiscalía General. Por otra parte, el discurso del fiscal general a nivel de los medios de comunicación, a nivel académico, es ese. Ahora, con el nuevo código y con una política criminal implementada por mí, cosa que es absolutamente inconstitucional, las políticas las fijan los legisladores, no un funcionario jerarquizado, ¿verdad?, como es jerarquizado y subordinado, como es el fiscal general, que no es electo, ¿verdad? Por lo tanto, él no tiene aptitud jurídica para fijar políticas, más allá que lo quiera hacer y más allá de que el golpe de Estado técnico implique esa finalidad. Pero les decía que entonces el panel televisivo se organizó para buscar al chivo expiatorio, para que el pueblo uruguayo, cuando se produzca ese vaciamiento de poder, esté satisfecho, esté de acuerdo, no advierta que es un ataque a la Constitución de la República, que es un ataque a la República propiamente dicho, a los cimientos de los principios republicanos y, por supuesto, un ataque a los principios democráticos, aunque más no sea a los formales. Es que ya a esta altura del partido nos queda defender los aspectos formales de la democracia. La democracia sustantiva, la democracia real, ya la perdimos hace muchísimo tiempo o nunca la tuvimos, que esa debería ser la conclusión más importante. Pero por lo menos teníamos algunos vestigios, ¿verdad?, algunos resquicios de democracia sustancial que quedaba por el cumplimiento de las formas. Pero ahora se ataca hasta la forma misma del sistema democrático. Y se ataca entonces de esta manera. Y comienza el reconocimiento por parte de los jueces de la maniobra. Es decir, el propio gremio de los jueces, por intermedio de su presidente, comienza a darse cuenta de esta metodología.
Se le pregunta a Reyes por qué son falaces, es decir, los ataques. ¿Por qué eran falaces? Desde ya les digo que efectivamente tiene razón Reyes, los ataques eran falaces. Y nosotros vamos a profundizar la explicación de Reyes, que se queda un tanto corta. Dice el señor ministro del tribunal, primero un senador, Rafael Michelini, y luego el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijeron que los jueces ante delito de rapiña excarcelan a los pocos meses. Eso no es cierto. Lo que puede ocurrir y lo que se está planteando confusamente es que en algunos casos, para la policía, el delito es rapiña, robo con violencia. Y para un fiscal y un juez, el ilícito es un hurto, robo sin violencia. Y por los hurtos sí se otorga libertades provisionales. No se otorgan libertades provisionales por rapiña. Atribuir todo lo que tiene que ver con la inseguridad a esta situación muy acotada no tiene bases serias. Bueno, efectivamente, empecemos por el final. El tema de la inseguridad, amigos, es un tema estructural, es un tema multicausal, pero entre los elementos criminógenos más importantes están el económico, el cultural, el educativo y el social. Y si yo tengo una sociedad desestructurada, y si yo tengo una sociedad que fue atacada en sus aspectos axiológicos, es decir, si yo tengo un discurso y tengo un proceder referencial de parte de los gobernantes que ataca a los valores, que degrada la actuación, evidentemente el ejemplo es nefasto, y eso es lo que ha pasado con el fraude amplio. Más allá de todo el decaecimiento que ha habido en lo educativo, en lo moral, ¿verdad?, en lo estructural, cómo se ha permitido la desestructuración social. La desestructuración social, por supuesto, obedece a factores de carácter económicos. Tenemos un país claramente fracturado entre la marginación y la burguesía. Eso no cabe la menor duda. Entonces esos son los verdaderos factores etiológicos o causales a los que se refiere el doctor Reyes cuando habla de temas estructurales. Habla de que son argumentos falaces y se refiere primero a la confusión que puede haber en la tipificación. Quien tipifica es el juez y el fiscal, no es la policía. Por lo tanto, cuando la policía dice rapiña, es una aproximación, pero luego viene el análisis técnico de aquellos que pasaron 6 años por Facultad de Derecho para hacer la correspondiente calificación de los hechos. Y cuando esos doctores en leyes hacen la calificación, esa es la calificación que vale, no la que realiza un policía. Sin menospreciar la noble función que cumple la policía cuando es cumplida con probidad, como corresponde a toda acción del Estado y a toda acción humana. Pero quien califica en definitiva es el juez y el fiscal. Nosotros vamos a profundizar en la falacia de ese panel televisivo que fue muy importante por su composición, por quienes hablaron, no por los políticos que estuvieron allí, que esos fueron los más superfluos, triviales en el análisis. Pero por ejemplo, el doctor Gustavo Subía, fiscal penal, públicamente se quejaba de los métodos de los institutos de liberación, los institutos libertarios, los institutos que permiten acceder a la libertad a la persona que está sujeta a un proceso penal. Y entonces decía que era una barbaridad los institutos que existían. Y uno de ellos, y el más importante cuantitativamente, es el de la libertad provisional, y él lo mencionó. Pero no dijo lo siguiente, que la libertad provisional, conforme a lo dispuesto por los artículos 138 a 144 de la Ley 15.032, Código del Proceso Penal vigente, solo se da con la conformidad del fiscal. Entonces, cuando el doctor Subía se quejaba de las liberaciones provisionales, le endilgó toda la responsabilidad a los jueces, pero ocultó públicamente que el fiscal tiene que prestar por expresa disposición legal su conformidad con la libertad provisional que va a otorgar el juez. Existe la posibilidad, me podría refutar el doctor Subía, que con todo gusto lo invitamos a esta audición cuando quiera debatir sobre estos temas. Existe la posibilidad de que el juez dé la libertad contra vista fiscal, es decir, que el fiscal se oponga a la libertad.
y al fiscal le queda un mecanismo, que es la apelación de esa libertad, que tiene un efecto suspensivo, es decir, la persona no sale en libertad y comienza una tramitación que en nuestro derecho, conforme al cúmulo de trabajo que tienen los tribunales, lleva por lo menos 6 meses. O sea que la apelación del fiscal traba el efectivo cumplimiento de la libertad otorgada por el juez 6 meses. Y después queda la posibilidad de que el Tribunal de Apelaciones acoja la vista fiscal denegando la libertad, revoque la libertad otorgada y entonces esa persona no recupere, no acceda al Instituto de la Libertad Provisional. Pero había una cosa curiosa en el panel. Esto lo podría haber dicho el ministro de la Corte, Chediak, que inclusive hace referencia a la forma vehemente en que se expresó el fiscal, tomando distancia de esa vehemencia. Pero lamentablemente tomó distancia de la vehemencia y tomó distancia también de la refutación conceptual, esta que acabamos de hacer nosotros. Y tomó distancia, y esa forma de tomar distancia de la refutación conceptual al doctor Subía, representante en ese momento del Ministerio Público, representante en ese momento del Fiscal General de la Nación, representante de la modificación del nuevo Código del Proceso Penal y de la ley de descentralización de las fiscalías, esa refutación era muy importante, amigos, porque era la defensa de los jueces. Era el supremo jerarca, el máximo jerarca de los jueces, defendiendo a los jueces. Y lejos de esa posición, el ministro Chediak no defendió a los jueces. El ministro Chediak, ante el ataque armado en ese panel, permaneció absolutamente omiso a realizar este tipo de defensa que nosotros estamos realizando en este momento. Defender el poder judicial, defender la tripartición de poder, defender la república. Decir, no, aquí el organismo imparcial, aquí el órgano controlador, fundamental para la vigencia de la república y para no caer en un neofeudalismo, es el poder judicial. Somos nosotros, somos los jueces. Bueno, amigos, no nos sorprende la actitud del doctor Chediak. Aquí hay un componente que muy pocos se animan a hablar en este país, que es el componente de la logia secreta, de la masonería. Chediak es un connotado masón. Jorge Díaz es un masón reciente. Tabaré Vázquez es un viejo masón, vinculado además a las logias rockefellianas, ¿verdad? A las logias de Rockefeller. ¿Por qué menciono esto? Porque en el plano interno, la logia masónica está jugando un papel preponderante en la McDonaldización de la justicia. A la masonería le interesa anular el poder controlador del poder judicial y entregárselo todo al poder ejecutivo, a la fuerza política en el gobierno. Porque vamos a decir las cosas claramente. Jorge Díaz es un hombre del fraude amplio. Era un militante del Partido Comunista. Ahora, en esa transformación ideológica que sufrió el fraude amplio, propiciada fundamentalmente por el facilitador masónico pro-yanqui, nuestro presidente Tabaré Vázquez, cuando nos habla del imperio bueno, ¿verdad? En el cambio absoluto de visión, sin ningún fundamento que tuvo con respecto a los Estados Unidos. Recuerden inclusive, amigos, para reforzar este criterio, aquel episodio del conflicto de Bosnia con la gente de Entre Ríos, cuando amenazó con traer a las tropas americanas, ¿verdad? A los Navy SEAL, para defender el emprendimiento extranjero de Bosnia, UPM. Entonces, nadie duda de la afinidad ideológica, imperialista, colonialista de Tabaré Vázquez, que naturalmente procura perfeccionar, legitimar este golpe de Estado técnico. Hay factores internos muy importantes. que están vinculados fundamentalmente a la naturaleza
de la gestión de los gobiernos del Fraude Amplio. Una naturaleza criminal, delictiva, una asociación para delinquir en el gobierno. Claro, una asociación para delinquir que captura la superestructura estatal necesita eliminar el poder controlador, porque de lo contrario el poder controlador metería preso a todos los corruptos. Después de la pausa venimos al análisis de los factores internos y siempre como referencia la entrevista al magistrado doctor Alberto Reyes. No ha pagado derecho. Me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Sasha. Que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero. Buen día, amigos. Hoy comenzaré esta audición con una frase bastante petulante, inmodesta, pero no tengo más remedio que proferirla, por lo que en el desarrollo de la misma ustedes comprenderán, y es esa reiterada frase de que el tiempo y los hechos nos dan la técnico. Es un golpe paulatino que se va dando en un proceso lento a través de una ingeniería de carácter legislativa, también con elementos de carácter pragmáticos, es decir, por imposiciones fácticas no siempre respaldadas por la correspondiente modificación legislativa previa. ¿Y por qué digo que el tiempo y los hechos nos dan la razón? Porque tal cual lo anunciamos en nuestra cuenta de Twitter, hoy nos proponíamos analizar las declaraciones del presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, es decir, esa gremial de los jueces uruguayos, presidida por el ministro del Tribunal de Apelaciones, el doctor Alberto Reyes, que fue entrevistado. Periodista del diario El País le pregunta al doctor Reyes: ¿a qué razón le atribuye los cuestionamientos a los magistrados desde el gobierno y de legisladores oficialistas? Y contesta el magistrado: en los últimos días los jueces hemos tenido críticas curiosas. Desde un lado, por no aplicar medidas alternativas a la prisión, y por otro lado, por ser demasiado generosos con las libertades provisionales. Son críticas excluyentes y contradictorias, y también puedo decir, sin que nadie lo pueda interpretar peyorativo, cuestionamientos falaces. Cuestionamientos falaces. Yo recuerdo perfectamente el programa especial del informativo de Canal 12 que dirige Aldo Silva. Razón. Desde hace mucho tiempo venimos luchando y tratando de explicar y fundamentalmente desenmascarar el proceso que nosotros le llamamos golpe de Estado técnico, y digo nosotros porque en esta lucha nos acompaña el enjundioso fiscal ahora de menores, el doctor Enrique Viana, de desenmascarar el proceso de avasallamiento del Poder Judicial, y que por constituir entonces prácticamente la supresión, o cuando menos la enorme limitación de uno de los poderes del Estado, nos permite hablar de golpe de Estado dado por el diario El País. Y ustedes verán, con la ayuda de nuestro análisis, cómo ahora la Asociación de Magistrados se da cuenta
de la maniobra, se da cuenta de la metodología y se da cuenta de la teleología, es decir, de la finalidad que hay detrás de toda esta operación de avasallamiento del poder de los jueces para transferirlo no a los fiscales, sino a un fiscal en particular, el fiscal general de la Nación, porque ese fiscal general de la Nación, con poderes de directiva sobre todos los fiscales, será quien concentre en forma personal nada más y nada menos que el poder de determinar qué se juzga y qué no se juzga en el país. El